La historia, sin duda alguna, nos lleva a pensar en la forma en la cual los seres humanos han construido su propio universo, su propio mundo. Un mundo que parece de literatura, un mundo lleno de intrigas, de pasiones, un mundo lleno de inteligencia, un mundo lleno de sueños, un mundo lleno de retos, un mundo lleno de conquistas, un mundo lamentablemente lleno de asesinatos, un mundo de construcciones. Esa historia nos lleva a la exuberancia de las grandes construcciones, a la pobreza de muchos de los habitantes, pero también nos lleva a reflexionar y pensar sobre el presente y quizá a aprender algunas lecciones a evitar en el futuro. Por ese sentido práctico, por ese sentido filosófico de la historia, por el sentido maravilloso de pedagogía y de enseñanza que la historia nos trae, es que me interesa conversar. No puedo decir que converso en calidad de historiador porque lamentablemente mi oficio, en este caso, no me daría autoridad para hacer la historia de manera precisa y verdadera, pero me interesa decir algunas mentiras que quizá puedan estimular algunos cuantos oídos y que les sirva para decir, oh, esto que se está diciendo aquí es una mentira, debemos corregirlo, debemos contrastarlo. Quizá será un fracaso de mi parte inculcarles algunas mentiras, pero será un éxito saber que muchos de ellos consultaron esa mentira y se dieron cuenta de que la verdad era otra. Y ya ahí habremos producido un nivel de expectativas y un nivel de investigación maravilloso. Por eso mismo entonces comparto todas estas formas de relatar la historia sin guiones. Y no hay guiones para esto, por lo tanto, en este momento me dirijo a las primeras culturas y a las primeras civilizaciones que se dieron en los ríos Tigris y Éufrates, que es lo que hasta ahora los arqueólogos nos han dicho porque nos han comentado que allí comenzó la historia humana, porque nos han dicho que allí aparecieron las primeras formas de escritura, con la escritura cuneiforme, y porque este lugar era una zona paradisíaca, lo que llamaremos la media luna fértil. De allí saldrá Abraham para fundar después dos religiones fundamentales, que son el Islam y que son el judaísmo. De allí también obtendremos todas las historias impresionantes y maravillosas con respecto a la Torre de Babel, porque la Torre de Babel era un sigurat, era un templo propio de estos dioses que aparecían en estas mitologías originarias. Y también de allí aparecerán inventos que tendrán una consecuencia rotunda y radical para nuestros tiempos. La historia, hasta ahora, sabemos por las investigaciones arqueológicas que comienza en Sumer, comienza en Sumeria. Y allí entonces se dará en esas 230 ciudades que se forman alrededor del río Tigris y Éufrates una cantidad de inventos, una cosa maravillosa porque allí se va a inventar la rueda, el arado, el ladrillo, aparecerá el primer imperio en manos de Sargón de Akkad. Y este Sargón de Akkad va a hacer un montón de cosas que después los otros que van a seguir después de él, pues van a heredarle. Yo no voy a hacer una mención detallada de las dinastías que aparecieron en Mesopotamia, solo voy a mencionar algunos reyes e emperadores interesantes, pero me encantaría hacer una mención detallada de cada uno de ellos. Lamentablemente no tengo ese nivel de erudición y esa profundidad para hacerlo. Exhorto a aquellos investigadores y a aquellos estudiosos de la historia a que nos transmitan y compartan sus contemplaciones para así poder vislumbrar y compartir también a su vez todos estos detalles que nos enseñan demasiado sobre la forma en la cual debemos proceder hoy y en la cual hemos seguido cometiendo los mismos errores de antaño. Entonces, allí en Sumeria aparecerá para el año 2334 a.C. Sargón de Akkad, Sargón el Grande. Sargón significa rey ilegítimo. Y si hablamos de rey ilegítimo, esto nos quiere decir entonces que al parecer sus orígenes eran
no tan originales, ni tan ciertos, ni tan linaje, ¿cierto? No, aquí no había ningún tipo de requisito o de beneficio o de reclamo. Entonces ese Sargón de Akkad, al parecer que era un rey ilegítimo, era un hijo de una sacerdotisa ilegítima y acabó al servicio del rey de Kish, el cual derrocó y reinó en Nagadesh, en Akkad. Hay que mencionar, por supuesto, que en esta Mesopotamia, bueno, recordemos que la palabra Mesopotamia fue una palabra que le pusieron los griegos a esta región. Mesopotamia para los griegos, la palabra Mesopotamia viene de dos raíces, la raíz mesos, que significa en medio, entre, y potamos, que significa río, ¿cierto? Entonces significaría en este caso Mesopotamia entre ríos, unas ciudades entre ríos, en medio de dos ríos, los ríos Tigris, el río Tigre. Imagínense cómo sería ese río cuando el río era llamado el río Tigris para los griegos y el río Éufrates, el río Éufrates. Entonces, en este caso, podríamos decir nosotros que era muy pertinente que se le llamara de este modo, y que ahí en este caso atinaron los griegos, pero habría que mencionar también que, bueno, esa palabra potamos la vemos en otro tipo de escenarios, por ejemplo en hipopótamo. Hipos en griego es caballo y potamos es río, el caballo de los ríos, por eso pues al hipopótamo lo conocerán como el caballo de los ríos y lo conocemos todavía con esa etimología. Entonces este Sargón va a ser un emperador impresionante porque va a empezar a tomar el control del sur de Mesopotamia y su primera victoria va a aparecer en la región de Uruk. Y en Uruk va a humillar y a doblegar al gobernador o al rey de este sector que se llamaba Lugalsagesi. Una cosa impresionante porque lo que nos cuenta el chisme, lo que nos cuenta todo este tipo de comentarios es que Sargón de Akkad humilló a Lugalsagesi, lo amarró, lo ató, lo encadenó y lo arrastró, ¿cierto? Para que lo vieran como escarnio público de que él había podido someter a uno de los regentes de una de las grandes ciudades de Mesopotamia. Recordemos de que antes de que Sargón de Akkad empiece a establecer este tipo de imperio, las ciudades que estaban cercanas, o recordemos que aquí habrán 230 ciudades y en esas 230 ciudades estará Kish, Ur, Lagash, Nippur, Uruk. Entonces todas esas ciudades empezaban a establecer conflictos por territorios, conflictos por zonas de cultivo, conflictos por intereses. Y ahí era donde entonces no duraba nada, ningún tipo de construcción, porque pues cuando llegaban unas cultura, una ciudad y atacaba a la otra, la destruía completamente y viceversa, se recuperaba y volvía a la otra a atacar a la que la había atacado y eso se volvía una serie de ataques constantes. Entonces, por eso las construcciones eran suaves, por eso las construcciones se hacían en unos materiales que en caso de que se destruyera, pues se pudiera volver a parar rapidito eso y no durara o perdurara mucho tiempo, y eso es lo que llamamos pues el ladrillo. Esas son las primeras formas de construcción que se establecieron en Uruk, en Ur y en estas ciudades importantes. En Babilonia encontraremos también este tipo de formas de construir. Entonces, aquí este Sargón va a empezar a concentrarse como la máxima autoridad política económica de Mesopotamia. En especial, pues entonces empieza desde Acadia. Y bueno, Sargón va a conquistar el sudeste de Turquía hasta Siria y en su reinado va a establecer un montón de reformas, un reinado que va a durar 56 años y en ese reinado construyó el primer imperio del mundo. Ese es el primer imperio que conocemos hasta ahora porque Sargón intentó unificar esta zona como nadie lo había hecho antes. Eso va a ser una unificación maravillosa porque entonces, a pesar de que la unificación se va a dar a costa de un montón de sufrimiento, porque pues Sargón va a empezar a tener unos ejércitos grandes, entonces Sargón va a tener que saquear algunas ciudades para alimentar a su ejército. Ya las ciudades que queden subyugadas hacia Sargón van a rendirle tributo al a este rey, a este que impera, y como van a rendirle tributo, pues van a sentir o va a aparecer un sentido breve de unidad entre las diferentes ciudades. Y bueno, ahí va a ser posible el comercio por la instauración de pesos y medidas. Y va a empezarse a consolidar un ejército de aproximadamente 5.400 hombres. Un ejército permanente. Claro, necesitamos un ejército permanente para cascar y para darle duro
a quien necesitemos darle duro, así de sencillo. Porque si hay una ciudad que de pronto no está muy consciente de lo que está diciendo el rey, la máxima autoridad, entonces bueno, vamos allá, vamos a por ella. Lo mismo pasó con el Imperio Romano cuando los judíos, en la época que conocemos como la época de los macabeos, que de hecho la Biblia pues tiene un texto que se llama Macabeo y allá aparece Judas Macabeo y esta gente que lamentablemente van a perder muchas batallas porque no pueden pelear el Sabbat tiene que respetarse y ese Sabbat los romanos van a aprovechar para darle a todo el mundo. Entonces allí justamente los romanos tuvieron también que ejercer su autoridad y su poder, porque estaban muy rebeldes los judíos. Y ahí es donde va a suceder el episodio de Masada, ese episodio que recordaremos todos los momentos de la existencia, porque fue uno de los episodios que quizá condenó a esta importante cultura, a una constante diáspora que no ha parado desde entonces, que quizá ahora se han intentado, digamos que reponer, pero que ha pasado por devastadoras diásporas y desplazamientos. Entonces, asimismo, aquí va a aparecer un invento nefasto, un invento que van a seguir empleando los diferentes emperadores y los diferentes reyes, que se va a dar en la Edad Media, que hoy en nuestros días se da en las ciudades, en los países, que se llama el saqueo. Y el saqueo se utilizaba para alimentar las tropas de Sargón. Cuando las tropas de Sargón, que eran numerosas, como ya mencionamos, los 5.400 hombres, cuando estas tropas necesitaban satisfacer sus necesidades alimentarias, pues entonces iban a una ciudad inmediatamente. Por un lado, establecían y ejercían su poder, el poder de las armas, el poder de la violencia, le quitaban los alimentos a los comerciantes cada tanto y además pues me imagino que se daban otro tipo de atrocidades que este ejército pues aprovechaba para producir incendios, asesinatos, etcétera. Entonces, Sargón reinó hasta su muerte en el 2272 antes de Cristo y bueno, en esa dinastía van a seguir gobernando durante otros 80 años, otros sucesores, porque recordemos que el caso de estos emperadores y de estos grandes reyes es que la sucesión es por linaje. Y esa va a ser una estructura básica de los imperios. Es decir, ya tenemos varias estructuras básicas de los imperios. Una de las estructuras es que el poder está concentrado en una sola persona, pero además de eso, también en este caso resaltamos que ese poder que está concentrado en una sola persona quiere pasar a una persona que esté relacionada con ese antecesor, es decir, a un familiar. Y por eso los egipcios van a establecer un matrimonio entre familiares para que la descendencia del faraón quede dentro de la misma familia. Lo mismo va a pasar con, en el caso pues de la historia del Imperio Británico, pues también veremos reyes que quieren casarse con otros reyes, como es el caso de Enrique VIII y Catalina de Aragón, que eso fue intentando construir o establecer un matrimonio para unir coronas y que esos hijos tuvieran descendientes que pudieran reclamar ambas coronas. Lo mismo pasó en el caso de Carlos V o Carlos I, según donde se le mire. Entonces, y bueno, también va a pasar en otras partes, pues, o sea, menos en Roma. Yo creo que la dinastía claudiana, la dinastía antonina quizá un poco van a intentar ser unas de las pocas excepciones porque allí la sucesión imperial no se da necesariamente por familia, aunque sí intentan reclamarlo. O sea, Augusto está reclamando el poder que le pertenecía a Julio César porque pues está por ahí relacionado con César, ¿cierto? Tiene un nexo familiar con el hombre. Pero después veremos que los otros emperadores no van a tener una relación tan estrecha, familiarmente hablando. Nerón, Trajano, Vespasiano. Bueno, quizá pues de Marco Aurelio Cómodo sí. Y bueno, tendremos también otras excepciones. Pero sí, en este caso, otros emperadores que eran descendientes de Sargón seguirán ocupando la línea de mando y el imperio va a caer después a manos de algunos provenientes de Persia. Y bueno, allí va a aparecer una nueva forma de construir el imperio. En el 2112, los reyes de Ur construyeron la estabilidad, pero lo que pasa es que llegaron, como les había comentado,
unas tribus provenientes de Persia que llamaban los amonitas. Y bueno, estos amonitas empezaban y bajaban sembrando el miedo hacia Mesopotamia. Esta gente no sabía vestirse bien, esta gente no lavaba los alimentos, esta gente tenía un montón de cosas extrañas y pues bueno, se van a empezar a mezclar con la población de Mesopotamia y la población de Mesopotamia va a empezar a darles, a enriquecerlos con esa cultura, porque es que hay una cosa muy importante que tenemos que señalar y esto lo señala Indro Montanelli en la historia de los griegos, me parece que es una cosa valiosísima y es que cuando una cultura entra en relación con otra, bien sea porque una conquistó a la otra, quizá materialmente hablando, por los medios de la violencia, una cultura pueda superar a otra y establecer su hegemonía política. Sí, puede establecer una hegemonía política, pero al final de cuentas la que va a manejar la parada es la que tenga la cultura más importante, la que tenga el desarrollo civilizatorio más grande. Y así va a pasar. Recordemos que cuando Marco Polo llega a China, que están mandando allá los mongoles, que por allá están pues ya los canatos están avanzados. Estos canatos van a adquirir la cultura china y ellos van a asumir la cultura china porque su cultura es inferior, quizá. Lo mismo sucede entre los dorios y lo que llamamos en este caso, los de Micenas. Entonces, las culturas más ricas van a dominar y establecer una hegemonía sobre las otras culturas a pesar de que un pueblo pueda doblegar a otro por la fuerza. Roma doblegó por la fuerza a Grecia, pero recordemos que la cultura romana es esencialmente una cultura griega. Y los romanos van a traer los primeros pedagogos, los primeros que van a educar a sus hijos de Grecia. Ahí hay un dato curioso también, la pedagogía en inicio comenzó a partir, bueno, ya había comenzado en Grecia, pero en Roma comenzó a partir de los educadores que eran esclavos. Y eso va a ser una circunstancia muy interesante porque entonces veremos que la esclava iba a ser la cultura romana que de hecho va a buscar descendientes de los dioses griegos por todo lado para establecer su divinidad. Y bueno, entonces esos amonitas se van a mezclar con estos tipos de Mesopotamia, con esta gente de Mesopotamia y ya no van a sembrar tanto el miedo porque pues el barbarismo se va a acabar y van a empezar a mezclarse, se van a integrar para 1900 antes de Cristo y van a fundar ciudades y van a fundar emprendimientos en Isin, Larsa, Esuna, en Babilonia, en varias de esas ciudades van a fundar y va a empezar para 1792 antes de Cristo un código interesantísimo que encontramos y es el código de Hammurabi. Hammurabi va a ver en Sargón de Akkad un ejemplo a seguir y creará una legendaria ciudad. Una ciudad que va a marcar por siempre y para siempre la cultura hasta nuestros días. Va a emular a Sargón luego de 30 años y va a construir su propio imperio, va a construir sus propias campañas, va a capturar muchos rehenes, va a extender desde Persia hasta Siria sus dominios, pero bueno, no fue tan grande como Sargón. Hammurabi realmente se le reconoce porque instauró una serie de leyes para proteger al pueblo y no para someterlo. A él le interesaba, a Hammurabi le interesaba esas leyes para establecer un tipo de control sobre las diferentes problemáticas que se daban en estas ciudades que él gobernaba, porque veía que en las particularidades había una serie de conflictos que se daban entre el esclavo y el señor, entre dos señores, y estableció a través de la escritura cuneiforme que ya por aquí estaba apareciendo, que ya se estaba empezando a escribir en esta forma de escritura, con 278 leyes, sus regulaciones. Y esas regulaciones incluían muchos temas. Bueno, algunos eran muy razonables, pero pues no todos eran razonables como lo pensamos. Reconocemos a Hammurabi por el código y por esa frase que dice ojo por ojo, diente por diente, es decir, a cada acción su respectiva recompensa o castigo de manera equivalente. Pero no era tan equivalente como nosotros pensamos. Lo que nos cuentan algunos historiadores es que cuando un esclavo se le revelaba a un amo, pues el ojo por ojo, diente por diente era que al esclavo se le podía cortar una oreja o se le podía asesinar. Mientras que si un jefe insultaba a otro jefe o insultaba, por ejemplo, en este caso un esclavo, pues simplemente tenía que pagar una multa.
Aunque pues me imagino que si insultaba a un esclavo no tenía que pagar nada, porque la esclavitud siempre estableció un dominio sobre las vidas de los otros. Y en este caso, entonces, no todos los hombres eran iguales ante la ley, como parece. El código de Hammurabi no fue el primer código, hay que mencionarlo, pero sí era el más sofisticado de Mesopotamia para la época y eso es un asunto que ya nos da un precedente fundamental en Hammurabi. Con Hammurabi entonces va a aparecer el reino unificado de Babilonia. Babilonia comienza a jugar un papel impresionante, fundamental, en lo que conocemos como la media luna fértil. Y bueno, va a empezar aquí a aparecer una cantidad de reyes maravillosos que van a generar todo un tipo de construcciones y de sueños alrededor de Babilonia. Para 1750 a.C. aparecerá después Nabucodonosor. Se enferma Hammurabi y le dará el trono a su hijo. Y en el 1000 a.C. Babilonia ya había formado un estado nacional en el sur. Pero cuidado, porque en el norte ya empezaban también a aparecer unas ciudades con muchos intereses de dominar y de establecer hegemonía. Y veremos una tensión constante en la historia de Mesopotamia entre esas dos ciudades, entre la ciudad de Babilonia y la ciudad de Asur, que es lo que nosotros llamamos Asiria. Y aquí entonces, en esa tensión va a empezar el juego de la pelota. Unas veces la hegemonía estará de parte de Asur, otras veces la hegemonía estará de parte de Babilonia. Hegemonía entre Asur y Babilonia que se va a ir con el paso del tiempo modificando, que una serie de estrategias se empezarán a tramar para que de alguna u otra manera se obtenga el poder. Entonces Babilonia va a luchar en el sur contra el norte y va a ser este el hogar de los asirios, que van a ser muy odiados por su nivel de crueldad, por ser despiadados y, bueno, entre otras cosas, por inventar una serie de elementos macabros para castigar al otro. Los asirios eran semitas. Yo creo que después tendremos que realizar este árbol genealógico de las diferentes culturas que aparece con diferentes tribus, diferentes clanes. Y bueno, llevaban habitando ahí en Mesopotamia desde hace 4000 años. Por eso, pues en el siglo IX antes de Cristo ya iban más allá de su capital. Y bueno, para el 885 a.C., Asurbanipal II se convirtió en un emperador importante o en un rey importante porque se va a concentrar en los asuntos militares, porque va a darse cuenta que la clave para el éxito es tener un ejército sólido, un ejército que permita sofocar rebeliones internas y además expandirse hacia tierras lejanas. En este caso, principalmente hacia la ciudad que le riñe, hacia la ciudad que le compite, que es principalmente Babilonia. Y bueno, él quería que Asiria fuera una gran potencia. ¿Para qué vamos a depender de Babilonia si nosotros queremos ser una potencia también? Aunque bueno, hay que reconocer que los asirios admiraban profundamente a Babilonia. La admiraban por su cultura, la admiraban por su riqueza conceptual. Recordemos que en Babilonia ya existía una construcción de la cosmogonía y de la cosmología importante, que ya aquí, allí se daba la escritura cuneiforme, que ya allí aparecieron los primeros astrólogos. Después aparecerán los primeros magi en Persia. En Persia se dará lo que conocemos como los magi, que después en la tradición pues judía quizá, si lo reflexionamos con calma, lo que conocemos como los reyes magos eran esos magi de Persia. Pero bueno, eso es otra historia que habrá que contar en su momento. Pero lo que sí podemos decir en este caso es que el rey asirio va a ser el protagonista de una época militar despiadada. Terrible, terriblemente cruel fue con los prisioneros de guerra,
ponía, o se cuenta pues que ponía las pieles de esos prisioneros que asesinaba y de esa gente que pues era su enemiga y que la lograba coger en las murallas y hacía montañas de cabezas decapitadas para que el enemigo viera el poder que tenía Siria, o sea, para que el enemigo viera que es que a Siria no le temblaba la mano. Y bueno, pues eso generó terror y temor y temblor en las otras ciudades. Ahí es donde él empezara a establecer su poder. Los asirios querían conquistar Babilonia luego de la muerte de Asurbanipal II, porque pues de todas maneras Asurbanipal II seguía estableciendo el poder, pero todavía no se había establecido la conquista de Babilonia. Babilonia se enfrentaba a Siria, pero bueno, los asirios le dieron el trono al hijo del rey de Asurbanipal, pero los asirios en este caso todavía tenían un respeto profundo por esa cultura de Babilonia, como lo mencionamos, pero en el 704 a.C., con el gobierno del rey Sennacherib en Asiria, eso se va a convertir en otro asunto, eso va a cambiar porque los asirios respetaban a Babilonia, pero ese rey títere de Babilonia que se requería para poder gobernar lo va a poner Sennacherib. Sennacherib va a poner su hijo allá en Babilonia, prestándolo a Babilonia, diciéndole que ellos van a prestarle, pues por supuesto, este rey para que gobierne bien, que dicha, maravilloso y toda la cosa, pero mentiras, que es que lo que querían era ir a gobernar allá. Y van a matar, estos mismos de Asiria van a mandar a matar a ese muchacho para culpar a Babilonia de ese acometido y así excusar a Asiria de la invasión a Babilonia. Es decir, aparece el chivo expiatorio. Aparece el chivo expiatorio y así es como en este caso Asiria va a empezar a conquistar a Babilonia. Va a permitirse atacarla. Maldijo la ciudad. Este hombre de Sennacherib y tumbó los dioses de Babilonia que eran los mismos de Asiria para acabar de ajustar. Recordemos que aquí hay unos dioses muy bellos. Estará Enlil, bueno, y la leyenda de Gilgamesh, que tendremos que contar con calma de qué se trata esta leyenda. La epopeya, en este caso la epopeya es un relato que justamente intenta explicar el origen de las divinidades. Y Gilgamesh va a ser muy importante y su amigo Enkidu. En origen, los dos se tenían una rivalidad tremenda y después van a ir a enfrentarse, pero en el momento del enfrentamiento los dos terminan haciéndose amigos y en esa amistad va a haber una relación estrecha e íntima hasta tal punto de que pues van a estar acompañados constantemente. Y bueno, en ese acompañamiento constante tenemos que mencionar algo muy importante y es que Ishtar, la diosa del amor, la diosa de la fecundidad y de la fertilidad de Mesopotamia, se enamora de Gilgamesh, pero Gilgamesh no le copia porque pues Gilgamesh dice que no es el tipo de ella, que Ishtar no es de su tipo, que no le gusta, que no, que muy bonita y todo y muy regia, pero que no, que muchas gracias. Y ahí es donde va a aparecer el problema porque Ishtar no le va a gustar para nada que sea rechazada por Gilgamesh y pues en retaliación le va a matar a su amigo Enkidu. Y ahí es donde va a empezar la segunda parte de esta epopeya de Gilgamesh buscando por todos lados la fuente para revivir a su amigo Enkidu, la cual no va a encontrar, pero de la cual sabemos que le hará compañía y que se harán compañía ambos y que esa compañía se ve reflejada en la muerte a través de dos estrellas luminosas que alumbran en el espacio. Pero bueno, con más cuidado se podría contar esta historia que merece con mucha dignidad un relato más detallado. Sin embargo, hablemos entonces de estas conquistas que nos ocupan, de este Sennacherib que después de haber muerto, pues de alguna u otra forma su hijo Asaradón va a intentar reponer esos dioses cuando se convierta en rey de Asiria y va a reconstruir a Babilonia porque dice que después de que su padre Sennacherib se le ocurrió la bendita idea de acabar con los dioses que eran también de Asiria, se echó una maldición tremenda sobre Asiria. Entonces, como esa maldición duraba aproximadamente 11 años, pues él dijo, no, vamos a reconstruir los dioses de Babilonia que son nuestros mismos dioses y por nada del mundo vamos a volver a cometer esta atrocidad. ¿Cómo es posible que para destruir la otra ciudad nos tiremos los mismos dioses que son nuestros? Eso es como escupir y que le caiga uno encima. Entonces, en este caso,
Azaradón va a intentar resolver los conflictos que había dejado su padre, los conflictos religiosos que había dejado su padre. Y entonces esto va a ser muy importante porque entonces esto le va a dar ya un predominio muy bello a Babilonia. Y en el 669, cuando va a tomar el poder otro rey muy importante que será Asurbanipal, este Asurbanipal ya tenía un poder que se extendía desde Egipto hasta Persia y fue uno de los gobernantes de Mesopotamia más cultos. Eso le va a dar un brillo importantísimo a Mesopotamia. Porque este rey sabía algo que se valora y se estima mucho en los reyes, pero que muchas veces es escaso, y es el interés por el intelecto. Recordemos que Alfonso X el Sabio también va a ser muy interesado por el intelecto. Recordemos que muchos de los reyes de Persia también van a estar interesados por el intelecto. Y muchos van a contratar filósofos, pensadores, magos para estar cerca, pero quizá muy pocos se van a relacionar directamente con la cultura, van a ser cultos. En este caso, Asurbanipal era un rey culto porque pues se cuenta que sabía leer y escribir, y eso ya es mucho, eso ya es demasiado para la época. Guardaba los textos en Nínive. Y yo creo que ahí donde los guardaba en su palacio apareció la primera biblioteca. Podríamos decir que con Asurbanipal aparece la primera biblioteca, aparece una compilación de textos, buscaba las tablillas cuneiformes y esas tablillas cuneiformes las conservaba, las guardaba. Aparece la labor del archivista, la labor del que guarda los textos para mirar qué está diciendo el mundo o qué nos puede decir constantemente, qué saber humano podemos guardar, porque nuestra memoria también es inestable, escasa, perecedera. Las tablillas tenían que ver con los astros, tenían que ver con toda la cultura, con la adivinación. Bajo su mandato se cuenta que se conquistó todo Oriente Próximo, pero pues para el 600 Asiria se vio golpeada y nuevamente va a pasar el balón hacia Babilonia. Ya los gobernantes de Asiria no van a establecer tanta hegemonía como en Babilonia. Y bueno, en el 627 a.C., Nabopolassar lucha por el trono de Babilonia. Había sido gobernador de Babilonia y pues ahora va a empezar a calentarse con los asirios. Buscaba la independencia de Babilonia y Asiria y bueno, en 10 años dominó Babilonia y empieza a expulsar a las tropas asirias. Y ahora sí vamos a formar un ejército, ahora sí vamos a formar un batallón, ahora sí vámonos con toda. Y bueno, van a unirse a ellos los medos que buscaban atacar a Siria y pues bueno, para el año 613 tomaron Asur, que era el centro de Asiria. Entonces, Nínive cae y el imperio asirio va para abajo también y empieza el gobierno de Nabopolassar. Ahora sí, con Nabopolassar va a empezar otra vez a fundarse una dinastía y un progreso de Babilonia. Y para el año 605 a.C. le va a suceder su hijo Nabucodonosor II. Este Nabucodonosor va a ser famoso no solo en la Biblia, sino que va a ser sumamente famoso porque pues había sido comandante de los ejércitos de su padre y pues estableció un fuerte control sobre las regiones y va a inventar algo muy importante porque va a tener una guerra, va a entrar en una disputa con unas tribus o con una cultura que está empezando a darse y es una cultura que es el reino palestino de Judea. Ya el reino palestino de Judea le estaba rindiendo tributo a Babilonia, pero el reino de Palestina se negó a seguirle brindando tributo a Nabucodonosor y les dijo, no, pico y chao, adiós de acá, porque sinceramente y definitivamente nosotros no vamos a seguir dándole nuestra comida para que ustedes vengan acá a simplemente llevarse. Nabucodonosor va a tomar retaliación frente a ese tipo de afirmaciones y se va a ir para Judea y allá va a expulsar a esta gente y va a poner otra gente distinta y se va a inventar la deportación. Nabucodonosor se va a inventar la deportación, la misma deportación que vimos en los campos cuando estaba Stalin, cuando estuvo gobernando Stalin, la misma deportación de Siberia, la misma deportación de las Gulag, la misma deportación que se ha utilizado durante muchos episodios de la historia. Va a aparecer de cuenta de este Nabucodonosor que justamente atacaba a la gente de Jerusalén por haberse negado a pagar los impuestos. Entonces este era un método y este fue un método típico de la época.
Recordemos que aquí cuando llegan deportados los de el reino de Palestina, va a empezar a escribirse la Biblia. Van a empezar a escribirse los primeros capítulos de la Biblia. Y como pues Babilonia para esa época era tan deslumbrante, tan despampanante, tan brillante, pues las escrituras de la Biblia que pues van a marcar una moral mucho más judía, una moral de los hebreos. Esa moral de los hebreos justamente lo que va a resaltar es una Babilonia exuberante, llena de desórdenes, llena de caprichos, llena de pasiones. La que conoceremos como la Babilonia o la Babel que estaba condenada por todos los diferentes tipos de atrocidades, la lujuria, la pasión y los diferentes vicios que llevaban estas civilizaciones. Y ahí van a estar descritas en la Biblia de un tipo de personas que vienen saqueadas y expulsadas de su región natural, de su hábitat cotidiano. Van a ver dioses como Ishtar y Marduk, van a ver dioses como Tiamat, que fue partida por Marduk para construir el mundo. Era famosa allí la puerta de Ishtar y también eran famosas las torres, los sigurats de Babel, que incluso van a aparecer en la torre de Babel. Babel significa Babilonia para los hebreos. Y en este caso entonces se va a dar un cuento en torno a todo este Babel. En el palacio de Nínive también pues se van a dar pues muchos relatos. Y en el palacio de Nabucodonosor, en este caso en Babilonia, hay jardines colgantes. Heródoto los llamó como una de las maravillas del mundo, aunque pues no se sabe si eso realmente fue cierto, pero Heródoto la cuenta, Heródoto. Eh, y bueno, muere con 84 años este Nabucodonosor II. Para el año 556 nuevamente cambian los papeles porque pues Nabónides era el rey de Babilonia, pero pues estaba a favor de Asiria y odiaba a Marduk. Así que Nabónides dejó a su hijo Baltasar al poder y se fue por allá al norte a restaurar los templos del dios de la luna porque él creía en otros dioses y eso no le cayó bien, pero para nada bien a la gente de Babilonia. Y dijo, ¿cómo es posible que Nabónides haya negado a los dioses y nos haya puesto aquí otros dioses distintos y se haya ido por allá lejos a restaurar los dioses de la luna, el dios de la luna, la diosa luna, y nos haya dejado aquí dioses distintos y además de todo nos haya dejado a Baltasar, el hijo de él, simplemente cuidando del imperio? Es que este tipo no se quiere ocupar del poder. Y bueno, eso le va a durar muy poco a Baltasar, porque realmente la dinastía aqueménida va a entrar desde el norte, va a entrar desde Persia con Ciro el Grande, y al entrar con Ciro el Grande va a aparecer un cambio en el orden de las dinastías imperiales de Mesopotamia, porque justamente Ciro II viene desde la unificación de los medas, de los aqueménidas, de lo que llamamos los persas, los farsís, y ahí es donde justamente va a aparecer Ciro, pero va a aparecer invadiendo entre comillas a Mesopotamia, porque él va a convencer a la gente de Babilonia de manera política que él es el líder que necesitan, que Nabónides está lejos, que en este caso Ciro II es el gobernante que se merece Babilonia. Y pues por eso mismo Ciro II va a entrar a reinar en Babilonia. ¿Y cómo va a entrar a reinar en Babilonia? Sencillo. Va a entrar a gobernar en Babilonia sin necesidad de establecer ningún tipo de violencia con su ejército. Entra con su ejército, obviamente, pero no entra peleando. Entra admitido por la gente de Babilonia cansada frente a un gobierno desgastado de Baltasar y de Nabónides. Después a Nabónides lo van a perdonar, pero lo que sí tenemos claro es que Ciro II va a empezar a gobernar en Mesopotamia y ya se va a empezar aquí a establecer lo que conoceremos como la dinastía aqueménida a partir de los reyes, los grandes reyes de Persia, Ciro II, Darío, Jerjes, Artajerjes y después los otros ocos que vendrán. Bien, yo creo que de manera muy rápida hemos establecido algunos errores de la historia. Espero no haber cometido errores muy garrafales. Y bueno, quizá después pueda compartir otra de estas experiencias por las culturas.